Cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan los engaños, la falacia, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. Actualmente Chile está a nada de caer en las garras del comunismo. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Veamos un resumen. Chile es por mucho el mejor país de América Latina. Sin embargo, en 2019, una serie de manifestaciones sacudieron al país. La gente pedía un cambio, un giro de 180 grados. Las protestas fueron muy similares a lo visto en países como Colombia, Perú, Bolivia o Venezuela. En todas apareció un salvador, un mesías o un grupo de personas que pedían exactamente lo mismo: la creación de una asamblea constituyente. Una asamblea nacional constituyente. Convocar una asamblea nacional constituyente en Colombia. Llamar a un proceso constituyente. Sin saberlo, la gente se estaba condenando al abismo comunista. Que la constituyente es una entidad superdictatorial. Y un gran sector de la población chilena quería una constitución idéntica a la de Venezuela. Una de las mejores constituciones del mundo. Yo ya quisiera para Chile una asamblea constituyente. Pero, ¿por qué ocurre este peculiar fenómeno? Para entenderlo, debemos viajar en el tiempo. Chile estaba bajo las garras de un tirano llamado Salvador Allende, un auténtico marxista-leninista, un hombre que estaba siguiendo los pasos de su gran amigo Fidel Castro y estaba logrando su objetivo. Chile estaba en ruinas, tenía una hiperinflación del 600% y era el país más pobre de toda Sudamérica. Literalmente, Chile estaba a nada de convertirse en la Cuba del Sur. Los chilenos iban a vivir exactamente la misma situación que Venezuela antes de que ocurriera lo de Venezuela. La situación era realmente insostenible y el tirano Salvador Allende se negaba a dejar el poder. Aquí es cuando entra un hombre llamado Augusto Pinochet, quien tomó el control del país y literalmente cavó la tumba de Salvador Allende, enviándolo al más allá. Con esto Chile entró en una dictadura militar que duró varios años. Desde 1973 a 1975, Pinochet mandó eliminar a varias personas, pero muchos de ellos no eran unos santos. Hablamos de que gran parte de estas personas eran guerrilleros aliados a Fidel Castro, pero la realidad es que, para ser justos, también hubo muchos inocentes que fueron eliminados simplemente por haber sido aliados de Salvador Allende. En total se estima que aproximadamente 3.000 personas perdieron la vida a manos de la dictadura militar. Muchos no lo saben, pero en sus inicios Pinochet era apolítico. Él no era ni socialista ni capitalista, simplemente no entendía estos conceptos y durante sus primeros 2 años siguió las mismas políticas decadentes de Salvador Allende. Esto estaba hundiendo aún más a Chile, pero para ser honestos, Pinochet era un tipo sensato que sabía escuchar, y un día se reunió con el prestigioso economista Milton Friedman, quien le dio consejos sobre cómo convertir a Chile en un país más próspero. Tras este suceso, Pinochet puso a cargo de la economía chilena a un grupo de jóvenes conocido como los Chicago Boys, y además en el año de 1980 redactó una nueva constitución. Con esta nueva constitución y un modelo económico mayormente liberal, en tan solo unas cuantas décadas Chile pasó de ser el país más pobre de Sudamérica a convertirse en el más rico de toda América Latina. El tiempo pasó, Pinochet se hizo mayor y entregó el poder. Aquí es cuando el problema realmente comenzó, porque aunque la economía seguía creciendo, la clase política chilena permitió que los izquierdistas comenzaran a controlar el discurso y comenzaron a implementar un proceso conocido como subversión ideológica en gran parte de los jóvenes chilenos. Poco a poco los profesores, medios de comunicación, artistas y académicos socialistas comenzaron a plantear en los jóvenes que había algo mal en los cimientos del país, que algo como la Constitución de 1980, que fue la responsable del milagro chileno, era terrible, simplemente por ser la Constitución de Pinochet. Y es que la izquierda chilena repitió hasta el cansancio lo terrible que era la dictadura de Pinochet. Y vamos, admitámoslo, acabar con la vida de otras personas no es algo bueno, todo lo contrario, en realidad es algo malo y terrible. Pero la cruda realidad es que a la izquierda chilena no le interesan estas personas, en lo absoluto. Ellos solamente quieren controlar el discurso.
Como sabemos, la izquierda se aprovecha generalmente de la gente tonta e incauta, así que los comunistas chilenos comenzaron a relacionar todo lo malo de Pinochet como una muestra de lo malo, terrible y perverso que es el capitalismo y el neoliberalismo. Esto es una clara muestra de deshonestidad intelectual, porque una cosa es lo que hizo Pinochet y sus militares y otra muy distinta fue lo que se logró en materia económica. No van de la mano. Pero la izquierda quiere hacer parecer que sí. Si tú eres un chileno libertario o conservador y piensas que Pinochet fue grande o también piensas que fue terrible, yo lo respeto y te entiendo. Pero mucho cuidado, porque ese precisamente fue el mayor error de la derecha chilena. El pedir disculpas, el agachar la cabeza, el admitir lo malvado y terrible que fue Pinochet, fue un error, ya que le dio credibilidad al relato de los izquierdistas chilenos. Sin saberlo, allí fue donde la derecha chilena perdió la batalla cultural. Verás, Pinochet, es parte de la historia de Chile. Podrá gustarte o no, pero una cosa es cierta, sin él, Chile sería Cuba. El país estaría en ruinas y con 50 años de atraso. Y mucho ojo, nada, absolutamente nada, justifica acabar con la vida de otro ser humano. Cuidado, una cosa son los logros del gobierno de Pinochet y otra muy distinta son las cosas terribles que ocurrieron allí. La realidad es que Pinochet es parte de la historia de Chile. Es inevitable. Sin él, hoy el país estaría hecho pedazos. Esto significa que el general Augusto Pinochet fue indispensable para el éxito político y económico que actualmente tiene Chile. Y sin él, seguramente esto jamás hubiera ocurrido. Verás, los socialistas son unos sinvergüenzas. Mientras se quejan de lo terrible que fue Pinochet, idolatran a otros tiranos comunistas. En mi propia ciudad, donde vivo, líderes feministas tienen cuadros y compran libros de Mao Zedong, uno de los hombres más malvados de la historia, el tirano más grande del siglo XX, un sujeto responsable de acabar con la vida de 80 millones de seres humanos. Y aún así, estas feministas o estos pseudointelectuales, luchadores sociales, lo idolatran. La izquierda no tiene pena ni siente vergüenza por lo que hicieron sus ídolos. Y nunca pedirán disculpas, al contrario, siempre lo van a negar. Exactamente lo mismo pasa con la izquierda chilena. Mientras literalmente lloran por lo terrible que fue Pinochet, se la pasan alabando a tiranos como el Che Guevara, Fidel Castro o Hugo Chávez. El mejor ejemplo de esto es la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, una socialista, que mientras literalmente llora con lo terrible que fue la dictadura militar en Chile, se abraza con tiranos como Fidel Castro, Hugo Chávez o Nicolás Maduro. Incluso, el día en que Fidel falleció, ella lo citó como un líder de la dignidad y la justicia social latinoamericana. Bachelet es claramente una hipócrita. Llora y se indigna por Pinochet, un hombre que acabó con 3,000 personas, pero se da abracitos y besitos con Fidel Castro, un tirano que no solo rompió millones de sueños, empobreció una isla y separó familias, sino que acabó con la vida de 100,000 seres humanos. Por cada persona que Pinochet eliminó, Fidel acabó con 33. Tal y como lo escuchas, Fidel fue 33 veces más brutal que Pinochet. Y a Bachelet esto le da igual. Y es porque en el fondo los derechos humanos no le interesan. De hecho, exactamente lo mismo hizo el día en el que Hugo Chávez se convirtió en un pajarito. Siendo yo presidenta de mi país, compartí los 4 años de mi presidencia con el presidente Chávez. Quiero decir que siempre fue un gran amigo, un gran colega, y yo quisiera destacar su profundo amor por su pueblo y por, yo diría, los desafíos de nuestra región, de erradicar la pobreza, de generar una mejor vida para todos, y su profundo amor por América Latina. Ay, Bachelet, hasta Bolsonaro te demostró lo doble cara que eres. Senhora Michelle Bachelet, se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a izquierda en 73, entre él y su pai, hoy Chile sería una Cuba. Y después de las palabras de Bolsonaro, Piñera, que se supone que es de derecha, o más bien derechita cobarde, salió a defender a Bachelet. No comparto en absoluto la alusión hecha por el presidente Bolsonaro
respecto a una expresidenta de Chile. Sin saberlo, allí Piñera legitimó el discurso de la izquierda, una que mientras asegura que Pinochet fue terrible, dicen sin ninguna pena ni vergüenza que personajes como Fidel Castro o Hugo Chávez fueron grandes luchadores sociales. Ese fue el gran error de la derecha chilena, el haber permitido que mientras la izquierda hablara de Pinochet, ellos agacharan la cabeza. Esto lo hicieron porque en el fondo son unos cobardes. Lo que la derecha chilena debió hacer fue enfocarse en las cosas buenas y positivas de Pinochet. Porque ojo, la izquierda nunca, bajo ninguna circunstancia, va a reconocer que sus dictadores fueron terribles. El gran problema de esto claramente es que cualquier cosa que haya hecho Pinochet, sea buena o mala, será siempre visto como algo negativo, simplemente por ser creación de Pinochet. Como decía previamente, precisamente por eso los chilenos quieren cambiar la constitución responsable del milagro económico del país, simplemente por ser la constitución de Pinochet. Pero ¿sabes? Esto no solo pasó en Chile, sino que también ocurrió en un país muy peculiar. Hablamos de Venezuela. Durante los años 50, Venezuela vivió su época dorada. Eran los años maravillosos. Venezuela literalmente era el país más rico de América Latina y la cuarta potencia mundial a nivel de ingresos. De hecho, algunos lo apodaban la Venezuela Saudita. En aquella época, personas de Europa dejaban sus países para tener una nueva vida en lo que ellos consideraban un lugar mejor, en Venezuela. Incluso las personas vestían de traje y se veían muy elegantes. Verás, en aquella época Venezuela estaba gobernada por el general Marcos Pérez Jiménez. El país estaba en manos de una dictadura. Pérez Jiménez fue un sujeto muy polémico. Si eres venezolano o lo amas o lo odias, pero nunca te es indiferente. Y es que durante su mandato, Venezuela vivió el periodo más próspero de toda su historia. Pero también durante esta época se limitaron muchas cosas, incluyendo la libertad de expresión, y se persiguió a los comunistas. Vamos, Marcos Pérez Jiménez fue literalmente el Pinochet venezolano. El problema fue que la oposición política se enojó y mediante un golpe cívico-militar, un día de enero de 1958, sacaron a Marcos Pérez Jiménez del poder. Ese día no cayó Marcos Pérez Jiménez, ese día cayó Venezuela, porque a partir de ese punto llegó la mediocre partidocracia venezolana que poco a poco arruinó el país. Los políticos venezolanos aumentaron el tamaño del Estado, creando redes clientelares y provocaron que Venezuela dependiera casi en su totalidad de su mayor activo, el petróleo. Al igual que en Chile, los políticos venezolanos tradicionales permitieron que poco a poco un discurso comenzara a rondar en la cabeza de la población, y era que todo lo que había hecho Pérez Jiménez era algo terrible, porque representaba a la dictadura militar venezolana, un periodo que la partidocracia venezolana consideraba como una época oscura, y en realidad lo era para ellos, porque no tenían el poder del país. Incluso los políticos venezolanos permitieron que el icónico Hotel Humboldt, una de las obras más grandes de Marcos Pérez Jiménez, un lujoso hotel que está en la cima de un cerro, fuera total y completamente abandonado. Poco a poco, sin saberlo, fueron llevando al país a un callejón sin salida, y todas estas decisiones provocaron el aumento de la crisis económica, y para salir de ella debían recurrir a una cosa: aumentar los impuestos. Fue exactamente este aumento de impuestos durante una crisis lo que provocó el hartazgo de la población e hizo que todo el pueblo venezolano saliera a manifestarse masivamente. Y durante este periodo, en el año de 1989, sucedió el famoso Caracazo, protestas masivas que cambiaron el rumbo del país para siempre. Irónicamente, poco tiempo después salió un salvador, un hombre llamado Hugo Chávez Frías, quien aseguró que debían transformar el país desde cero. Propuso una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución y el pueblo se lo tragó completito. Chávez es un comandante con todos sus amigos, con todo lo que hicieron en este país. Lo que hicieron fue buscar el mejoramiento de Venezuela, acabar con los corruptos, un corrupto como Carlos Andrés Pérez. Y así fue como los venezolanos, sin saberlo, cavaron su propia tumba, tal y como sucedió en Chile. ¿Se dan cuenta? Venezuela y Chile tienen un paralelismo terrorífico. Ambos tuvieron dictadores anticomunistas que llevaron tanto a Chile como a Venezuela a la época más gloriosa de su historia. El tiempo pasó
ambos dejaron el poder y llegaron los políticos tradicionales, que cometieron muchos errores y permitieron que un discurso comunista y anticapitalista formara parte de la opinión pública del país. Al final, en ambos países hubo protestas muy fuertes que terminaron en la creación de una asamblea constituyente. De hecho, irónicamente, exactamente lo mismo sucedió en Perú. En los años 90 hubo un dictador llamado Alberto Fujimori, un hombre que en gran medida fue corrupto y cometió muchas cosas malas. Sin embargo, desde que él llegó al poder, el país tuvo un crecimiento económico bastante notable. En tan solo 30 años, Perú pasó de la pobreza a convertirse en el segundo país con mayor crecimiento económico de la región, tan solo detrás de Chile. Pero el tiempo pasó, la oposición tomó el control y metió a Fujimori en prisión. Y cometieron tantísimos errores que provocaron un hartazgo social tan grande que llevaron a que la población saliera a manifestarse masivamente en el año 2020. Tan solo un año más tarde, el comunista Pedro Castillo, al lado de su jefe y patrón, Vladimir Cerrón, llegó al poder y ambos propusieron la creación de una asamblea constituyente. Así es como queda un país. De esta forma es como una nación libre puede caer en las garras del comunismo. Pero esto no es casualidad, es parte de un plan metódico y muy bien estructurado por parte de los comunistas. Y para entenderlo debemos conocer la historia de un exagente de la KGB, quien hace más de 40 años advirtió cómo el socialismo llegaría a cada rincón del mundo, incluso a los Estados Unidos de América. Bienvenido a uno de los videos más épicos en toda la historia de este canal. Llegó el momento de conocer al legendario Yuri Bezmenov. The disaster is coming closer and closer. The United States is in a state of war. And to put a big brother government in Washington, D.C.,